Buenas tardes, amigos, paisanos del Olivo de la Ciudad de México. Bienvenidos al Olivo de la Ciudad de México, tanto los representantes aquí reunidos de la nación judeana, del cuerpo de Yeshua, como quienes nos escuchan a través de los medios informáticos. Hoy es 29 de octubre de 2016, 27 de Tishrei de 5777. Allá afuera está la fiesta de los zombies, de los muertos, de las festividades paganas de estas fechas. Y estamos en el Zócalo de la Ciudad de México. Y hoy comienza la parashá de todo el año, del 5777. Comienza para su estudio la parashá Bereshit, que es en el principio, el Génesis, la creación. Ustedes durante la mañana analizaron la porción con sus distintos aspectos, incluyendo el aspecto hebraico. Aquí nuestro paisano Yohanan Rugerio, que es quien nos imparte la clase de hebreo, y la participación de todos los demás, los levim, que oran por las necesidades de ustedes y por las de por todo Israel. Y Elohim dijo: hagamos un hombre a nuestra semejanza. Estamos entrando a la síntesis de esa parashá, porque siempre tomamos el fundamento, la palabra, y obviamente que el fundamento es Yeshua. Él es nuestro fundamento, y la plataforma que le sigue a Yeshua obviamente es la Torah, porque Él vino para que la Torah fuese cumplida y para que se cumpla en nosotros. Elohim dijo: hagamos un hombre a nuestra semejanza, y él varidú, regirá sobre los peces del mar, las aves de los cielos, los animales de la tierra y toda criatura reptante que repta sobre la tierra. Vaya, hallamos que por ello a Satán tiene tanta envidia, porque Adán fue destinado para regir sobre los reptiles y Satanás es un reptil. Bueno, ya lo analizaremos más adelante. Bereshit, o sea, el Génesis o el principio, declara que Elohim creó el cielo, los cielos y la tierra de la nada, que el mundo era aún vacío, sin orden y forma. Durante los primeros 6 días, Elohim creó y ubicó cada cosa y astro en el universo en su adecuada posición de funcionamiento, en el siguiente orden. Primer día, creación de la luz y la oscuridad. Segundo día, separa las aguas del cielo y de la tierra. Tercer día, acumulación de las aguas en un lugar, permitiendo que la tierra sea visible. Cuarto día, creación y ubicación del sol y de la luna en el cielo. Quinto día, creación de la vida en el mar y de las aves. Sexto día, creación de los reptiles, los demás animales, y finalmente del hombre en el mismo día, que fue el sexto. El séptimo día de la creación, Adonai descansó y lo designó como Shabbat para él y luego para el hombre. ¿Sí? Podemos encontrar entonces que el Shabbat es pre-judaico en el Génesis. ¿Sí? Sin embargo, el pueblo judío, hebreo, a su tiempo, le fue concedida la Torah, y entre ellos el mandato de guardar el Shabbat. Ok. Adonai decretó o declaró que no era bueno que el hombre estuviera solo, y le otorgó a Adán una mujer que sacó de su costado o de su costilla. No sabemos en qué día fue creada la mujer, pero obviamente la mujer procede del varón, ¿sí? Para ser la compañera del que fue creado en el sexto día, de Adán. Ok, Adán, la corona de la creación o el objeto máximo de la creación. Un dilema, la dicotomía de ser la máxima criatura, pero que al mismo tiempo esa criatura máxima de la creación, valga la redundancia, es la misma que puede descender más bajo que todas las demás criaturas. ¿Sí? El nombre Adán encierra su naturaleza, su esencia de carácter y propósito. Solo que el propósito estuvo sujeto a un elemento
exclusivo de Adán, la voluntad. ¿Sí? Lo repito, el propósito estuvo sujeto a la voluntad de esa criatura que fue Adán. Y Adán representa a todos los seres humanos de la tierra. Adán es el prototipo y nosotros somos hechos a semejanza de él. Es decir, en el nombre Adán hallamos qué propósito tiene el ser humano. Ya hablábamos de la voluntad, y la voluntad es el atributo exclusivo que Adonai puso en Adán. En ello, una de las semejanzas con el Creador. Es decir, que el ser humano tuviese una voluntad. Tenemos una voluntad exclusiva, la libertad de escoger lo que bien nos parezca o nos dé nuestra regalada gana. Por eso es que tenemos una regalada gana, ¿sí? Porque podemos escoger lo que queramos, podemos decidir cualquier cosa, y esa facultad no la tienen otras criaturas, digamos los animales. Creo que ni los ángeles lo tienen, no hay evidencia de ello, pero el ser humano sí. Entonces es una de las semejanzas que el ser humano tiene con el Creador, de que tenemos una regalada gana, para que se entienda. Entonces haz lo que te dé tu regalada gana. Pues sí, tenemos una voluntad exclusiva, la libertad de escoger lo que bien nos parezca, y en el nombre Adán tiene esa cualidad. Adán en el hebraico, en el hebreo, aparece una palabra que es Adamá, que significa tierra, y ello lo hace lógico que Adán haya sido creado del polvo de la tierra. Y bueno, el ser humano en su cuerpo tiene los mismos elementos que tiene la tierra. O sea, polvo eres y al polvo volverás, eso es muy conocido. Pero también existe una frase que es Adamé le Elión, me asemejaré al Altísimo. ¿Sí? Por una parte, hay una acepción de que somos polvo, de que Adán es polvo, del polvo de la tierra, pero por otra parte, una proyección de semejanza con el Creador. Ok. Por ello, el mismo Bereshit, o sea, el Génesis, hablando de Noé, aquí vamos a ejemplificar un poquito esto. Cuando el Génesis habla de Noé, dice que primero fue un pregonero de justicia. Hay testimonio de eso en el Nuevo Testamento. Noé se le conoció como siervo del Padre que obedeció para hacer el arca, y tuvo ese reconocimiento como el pregonero de justicia de la antigüedad. ¿Sí? ¿Qué es un pregonero de justicia? Pues debe ser un profeta, en su sentido estricto. Pero luego, cuando salió del arca, la Escritura dice que se convirtió en un labrador. Y está muy raro que, bueno, ya salieron del arca, salió Noé, cumplió su mandato, y después dice que se convirtió en un labrador. Y cualquiera pudiéramos pensar que fue un campesino feliz y que comenzó de nuevo a labrar la tierra. Pero el contexto hebreo se refiere, no vamos a verlo ahorita por cuestiones de tiempo, en otra ocasión vemos la palabra en hebreo, pero si ustedes la buscan ahí en la escritura y van a la raíz de esa palabra, encontramos que lo que se refiere a Noé de labrador es una palabra más bien, es una palabra concesionada, porque la raíz de esa palabra donde se refiere a labrador está indicando que se convirtió en un barbaján, en un hombre carnal, ¿sí? Y eso le da explicación, un hombre carnal, lo cual explica el resultado de su embriaguez. Porque está la historia ahí triste de que Noé se embriagó y luego sucedieron cosas extrañas ahí. O sea, y vaya que Noé traía el linaje de Adán.
Obedeció, pero al salir del arca algo le pasó, que su sentido se embotó y se convirtió en un barbaján. ¿Y cuál fue el fruto de una persona carnal? Pues la embriaguez y pecado. ¿Sí? Entonces, se refleja que la naturaleza de Adán, así como es la máxima creación, puede ser la criatura con más virtudes, que está sobre las demás, para dominar a las demás, a través de las virtudes, o puede ser el hombre más bajo, moralmente y espiritualmente. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El pecado. El pecado, ¿cómo opera? A través de la voluntad. Una facultad exclusiva del ser humano. ¿Qué es la voluntad? Pues es la habilidad, la capacidad, el derecho, la facultad de hacer lo que se nos dé nuestra regalada gana. A lo que los teóricos y académicos llaman el libre albedrío. ¿Sí? ¿Usted por qué está pecando? Bueno, pues porque me da mi regalada gana. ¿Usted por qué sirve a Yeshua? Porque me da mi regalada gana. Nadie me ha obligado. ¿Comprende? Y así vamos discerniendo la naturaleza de nuestro llamado y de nuestra composición espiritual. Es decir, la naturaleza creacional de Adán, cuya facultad exclusiva, la voluntad, puede o es factor determinante para que el ser humano, todo ser humano, elija lo que quiera hacer o lo que quiera elegir, valga la redundancia, para bien o para mal. Por eso hay dichos populares, allá en mi pueblo, que cada quien se entretiene con lo que quiere. Y hay otros dichos que dicen, pues que a cada quien su vicio lo engorda. Eso viene en el Talmud de Carlos López Moctezuma, sin manos, llevada a la pantalla por el Indio Fernández. Ok, por ello, en esa consideración de la voluntad humana, le fue entregada la Torá al pueblo. ¿Sí? El Creador ya sabía cómo iba a reaccionar el pueblo. Y fíjense cuánto ha venido batallando con sus criaturas el Creador. Cuando Él dio la Torá después de liberar al pueblo de Egipto, les dijo, o sea, a su tiempo, con el máximo consejo, escoge la vida para que vivas. Porque Él no puede escoger por nosotros. Tenemos una voluntad que hace la diferencia y que nos hace semejantes a Él. Y por ahí fue donde entró el pecado, la rebelión y la iniquidad. Cuando Satanás le dice a Eva, lo que pasa es que Él sabe que cuando ustedes coman de eso, serán como Elohim. Y la inadvertida de Eva no se daba cuenta que ellos ya tenían esa facultad, pero que les habían dicho, el día que comas de eso, muriendo morirás, o sea, entrarás a un proceso de muerte, así dice en el hebreo, muriendo morirás, o morirás muriendo. Por eso es que nuestro cuerpo, como es parte de la maldición que fue dada a la tierra, maldita será la tierra por tu causa, el cuerpo humano, como es parte del polvo de la tierra, también se va degradando, porque tiene que cumplir esa maldición. La buena noticia es que el Redentor Yeshua llegó para detener ese proceso de muerte. Entonces, por ello, en esa consideración de la voluntad humana, le fue entregada la Torá al pueblo, a su tiempo, obviamente, con el máximo consejo de Adonai. Escoge la vida para que vivas. Y veamos o escuchemos lo que el pueblo ha escogido para morir voluntariamente. Lamentablemente mucha gente no sabe. Y está escrito, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Pero Yeshua ha dado la oportunidad en el madero. Perdónalos porque no saben. En eso consiste la gracia y eso significa Pesaj, pasar por alto la ignorancia. Ok, volvemos al punto. Y así también a su tiempo, Adonai nos entregó a su Hijo,
Por eso está escrito Yohanan 3, 14, 15, 16 al 21. Vamos a darle lectura, porque para todo mal la palabra de Adonai, y para todo bien también. Juan 3, 16. Bueno, eso dicen de un remedio para la gripa, pero yo creo que la palabra es mejor que todo. Juan 3, 16. Perdón, 14 en adelante. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, fue levantado como un símbolo maldito, ¿sí? Porque de tal manera amó el Creador al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Elohim, o el Creador, o el Eterno, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no ha sido condenado. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito del Eterno. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Elohim, es decir, en el Eterno. Ok, en todo esto está la voluntad en medio. Cada quien se entretiene con lo que quiere. Cada quien se dedica a lo que quiere. El Padre está acusando al mundo de un solo pecado en este momento. El pecado máximo del hombre. Rechazar a Yeshua. Haberle rechazado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y porque no me conviene dejar mi pecado. Yo quiero seguir así, por eso me dedico a hacer cualquier cosa para suplantar ese vacío de mi necesidad del Creador. Ok, de manera que la vida del ser humano en la tierra se concreta en un dilema de la voluntad humana que condiciona su destino. Es decir, el destino de cada hombre y mujer estará determinado siempre por su voluntad. Esa es la voluntad revelada, ¿sí? To be or not to be. This is the question, dijera un poeta, dijera un literato, ¿sí? Usted decide lo que quiere ser. Usted decide lo que va a hacer, y no solamente lo decide por usted, también lo decide por sus hijos, por sus nietos y por sus bisnietos. Cuando usted acepta a Yeshua, la bendición se abrió para su tercera, para 1000 generaciones. Pero si usted rechaza a Yeshua, si usted rechaza su mano y su Torah, su Besorá, entonces no solamente la decisión es para usted, sino para su tercera y cuarta generación. Y por lo tanto la maldición se proyecta hacia la tercera y cuarta generación. Entonces necesitamos comprender el problema en el que estamos, ¿sí? La voluntad, nuestra voluntad, determina nuestro camino, obviamente. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Fíjense que la literatura anusim es que el pueblo anusim no puede negar su vocación profética. Y también hay cosas rescatables, ¿sí? ¿Por qué estoy acudiendo a esta reflexión, a estas reflexiones? ¿Qué tiene que ver con nuestro aquí y ahora? Nosotros un día decidimos regresar con nuestro Padre Eterno y dijimos, sí quiero el perdón, sí quiero la vida eterna, sí quiero obedecer, quiero ser perdonado, quiero ser hijo del Creador y no solo ser criatura, quiero ser siervo, quiero ser ciudadano de Malhut, Hashamayim, del reino de los cielos, quiero ser súbdito de Yeshua.
Es decir, quiero ser un escogido, quiero ser un selecto, un seleccionado, un santo. Por tanto, estamos conscientes de la lucha que tenemos, que estamos y somos actores y objeto del más serio conflicto de la creación. ¿Cuál es ese conflicto? La redención, que Yeshua ya pagó y ya conquistó. Ya lo sabemos, ya sabemos cómo. El Cordero perfecto de Elohim que quita el pecado del mundo tenía que ser sacrificado, colgado del madero, derramar la sangre, morir, ir allá abajo y luego levantarse como el primogénito de entre los muertos. Y luego impartió su simiente a todo aquel que hemos creído. Y nos ha dado el sello de su Ruaj y también la llenura de su Ruaj. Ok, ese es el proceso, digamos, de nuestro rescate inmediato. Sí, la redención es el conflicto más serio y más terrible que se puede estar librando en estos momentos. Y en ese conflicto estamos usted y yo. Por eso el poema Nusim que cité dice: la alegría de los hombres que no abandonan su barca, aunque no abunde la pesca o aunque la mar esté brava. Pero la tristeza por aquellos que al primer trueno se espantan y que recogen sus redes por una nube que pasa. Estamos en un conflicto, no solo del hombre, sino de todo el cosmos. Porque Yeshua dijo que lo que Él hizo es para que se generasen cielos nuevos y tierra nueva. Y Yeshua lo dijo, lo anunció: yo hago nuevas todas las cosas. ¿Para qué estamos analizando esta palabra? Por tanto, analicemos nuestra posición también en la historia, nuestro lugar ahora mismo en este momento. En este momento usted tiene un conflicto terrible y necesita estar consciente para asumir la posición correcta en medio de este conflicto. Esa no es nuestra naturaleza. Ya se celebra la muerte afuera en este momento, el culto a los muertos. Ve el tamaño del problema que tenemos, el engaño. Esta es una fecha ritual en este momento, donde los demonios están de fiesta y ya han seducido al pueblo, a la gente. Y en medio de ese conflicto estamos nosotros, como la luz que debe dar luz. Y estamos para dar luz y para huir de esa ira venidera de quienes hacen culto a la muerte. Hemos ya sintetizado en otro momento la evolución, nuestra evolución espiritual, nuestra evolución como pueblo en la relación con Adonai, como individuos redimidos y como nación. Tenemos que entender que no solamente somos individuos salvos, o sea, tenemos una salvación que es personal, eso es indiscutible y todos lo entendemos. Ahora tenemos que ir hacia la integración de ser una nación junto con todos los redimidos, pero tenemos que saber caminar de la manera correcta y congruente en ese llamamiento, de ese llamamiento. Debemos comprender y asumirla, comprenderla, o sea, esa evolución, como Él quiere, conforme a su plan y no conforme a nuestra visión humanista. Una visión humanista es una visión cómoda, ¿sí? Ya soy salvo, mi familia voy a orar para tener un buen trabajo, una buena congregación, donde podamos divertirnos los fines de semana y tener la cucharada religiosa que necesito para sentirme bien. Ese esquema, Yeshua no murió para que tuviéramos una vida de tradiciones, para que estuviésemos en una vida convencional, cómoda. De convencional sale la vida, de convencional sale el concepto de convencionalismo y de conveniencia social. Para eso no murió Yeshua, para que
tuviésemos una comunidad, una congregación y cada quien una vida personal holgada. Tenemos un llamado a ser interdependientes. Y esa es la triste desgracia del pueblo redimido en esta hora, en este mundo, que no somos interdependientes, no hemos aprendido a hacerlo. Ok, una recordación a ello. El Salmo 23 es nuestra luna de miel con Yeshua. El Salmo 66 nos habla de las pruebas que tenemos como creyentes. El Salmo 80 es el clamor por la restauración. Como hemos pasado aquí ya 1 año, 2 años. Padre, restaura la nación judeana de Yeshua, clamando, y por eso oramos. Ese es el énfasis, a eso nos mandaron aquí, para orar por esa restauración. Oh pastor de Israel, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Restáuranos. Salmo 80. Salmo 84. Ese salmo está ignorado por nosotros muchas de las veces, porque solamente queremos la parte festiva, la parte cómoda, la parte que nos reconforta, pero queremos ignorar el Salmo 84, que es el Salmo del quebranto. Y no podemos pasar al Salmo 133, es decir, a la integración, a la bendición y al testimonio, si no pasamos primero por el Salmo 84, por el quebranto. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, la culminación de un pueblo con un testimonio descomunal, impresionante, mundial, entre las naciones, es el Salmo 126. Cuando Adonai hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de su alabanza, y las naciones, los gentiles, entonces dirán, grandes cosas ha hecho su Salvador con los despreciados. Parafraseando la cosa. El Salmo 126 nos habla de la consumación del propósito humano en Él y para el señorío, o sea, el propósito humano en Él y para Él. Y es el testimonio del señorío del pueblo sobre la tierra. ¿Sí? Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él está sobre toda autoridad y sobre todo señorío. El Salmo 126 es el testimonio supremo de la nación de Abraham, el Israel de Yeshua sobre la tierra. Algo que no hemos visto aún. Eso no se ha visto. El Salmo 126 es algo que está ahí escrito, y cuando lo veo digo, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será esto? Porque habla de un pueblo bendecido entre las naciones. Pues tiene que ser antes de que Yeshua regrese. Y será anunciado este excelente anuncio de Malhut, este anuncio del reino. Pero reconozcamos nuestra posición ahora, hoy mismo, como pueblo y como individuos. Salmos 84. Salmos 84. Cuán amables son tus moradas, oh Adonai de los ejércitos. Anhela mi alma aún ardientemente, desea los atrios de Adonai. Mi corazón y mi carne cantan al eterno viviente. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Adonai de los ejércitos, Rey mío y Creador mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán al Eterno en Sión, Adonai, Elohim de los ejércitos, Elohim Sabaón. Oye mi oración, escucha, oh Elohim de Jacob. Mira, oh Eterno, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Eterno que habitar en las moradas de maldad.
Porque sol y escudo es Adonai el Eterno. Gracia y gloria dará Adonai. No quitará el bien a los que andan en integridad. Adonai de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Qué salmo tan extraño para mí. Aquí es alguien que está viendo a lo lejos, como el templo allá en Jerusalén. Cuán amables son tus moradas, oh Adonai de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Adonai. Mi corazón y mi carne cantan al eterno viviente. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Adonai de los ejércitos. Rey mío, eterno mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Y de pronto, en el versículo 6, atravesando el valle de Bacá, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Momento, ahí hay una situación que ver. Aquí el que escribe el Salmo se está deleitando en el propósito. Vamos a llegar allá, allá está el templo. Oh, yo quiero estar ahí, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido cerca de tus altares. Pero de repente ve el valle de lágrimas, que en el hebreo es el valle de Bacá. ¿Sí? Y como que le apagan la película. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todo iba tan bien. ¡Cácaro! En mi pueblo cuando se cortaba la película ahí, don Gervasio Ramírez, que era el dueño del cine, pues le llovían ahí los chiflidos de la gente. ¿Cómo? Que si íbamos tan bien. Si tenemos una visión así, ya vamos a hacer y deshacer. Todo va tan bien y de repente, caray, hay que atravesar ese valle. El valle de Bacá era un lugar físico allá en Jerusalén, cerca de Jerusalén. Se veía, de cierto lugar, se veía Jerusalén a lo lejos y el templo obviamente, pero había que pasar para llegar a Jerusalén por un valle que era un risquero muy feo, era un desierto. Era un lugar laberintoso, había ladrones, había alimañas, toda clase de fieras, coyotes, espinos y cardos, y había que atravesar por ahí para llegar al templo. Es lo que está diciendo aquí el que escribió el Salmo 84, y el que le ayudó fue el Ruach HaKodesh, para que nosotros aprendamos esto. ¿De qué estamos hablando, amigos? Este salmo describe como otras escrituras, entre otras escrituras, describe nuestro proceso de transformación entre el Adán caído y el nuevo Adán. Nuestro proceso de integración tanto como individuos eternales y también como nación. Incluso nuestro propósito eternal en relación con nuestro Creador o Redentor. ¿Sí? Veamos. Ahora sí. 2 de Tesalonicenses 2:7. Vamos a remitirnos a este análisis del que Saulo de Tarso da testimonio. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ok, gracias. Deuteronomio 32:4, yo lo menciono. Él es la roca cuya obra es perfecta, todos sus caminos son rectitud. Él es un creador, un Adonai, de Emet, de verdad, de realeza, sin iniquidad. Ok, ¿qué tiene que ver esto del Salmo 84 con esta escritura de la iniquidad? Ok, Apocalipsis 13 menciona una situación de los últimos tiempos, pero vamos a destacar esto.
Ponga usted atención, porque de esto no hablan muchos enseñadores de escritura. Como que no es comercial hacerlo. Y se le permitió hacer guerra contra los seleccionados, o sea, contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿A quién? A ese inicuo del que habla las escrituras que había de venir. Pero antes de que se manifieste como un ser humano, como el mal encarnado, ya hemos analizado que es probable que vayan a clonar a alguien y que a ese clon lo posea un espíritu inmundo, el espíritu de Satanás, o mismo Satanás. Porque eso es lo que Satanás anhela y ha querido hacer. Y es lo que no podrá hacer nunca de manera legítima. Por eso tiene que acudir a las falsificaciones. Y ya sabemos quién es el que se encarnó. Es Yeshua en Sukkot. Él es el Sukkah David. Él es la estirpe de David, que se encarnó y que también se encarnó en aquel creyente que le recibe. De eso ya lo hemos dicho. Pero ¿qué tiene que ver con el Salmo 84? Ok, tuvimos una comunión, tuvimos un rescate de nuestra vida, ya lo precisamos. Una luna de miel, un crecimiento mínimo, algunos estados de bienestar, pero la obra de Adonai es mucho más allá que un club de la alegría, ¿sí? La obra de nuestro Padre es un conflicto en el que nosotros estamos ahí, el conflicto de la redención. ¿Para qué? Para que se salven los que se tengan que salvar antes de que venga Yeshua y antes de que el anticristo haga de las suyas, o el antimashiach. Ok, veíamos en el Salmo 84 ese progreso, ese orden progresivo de una alegría porque ya somos pueblo y estamos en comunión con nuestro Padre, pero anhelamos propósitos que ya nos fueron mostrados. El problema es que no podemos llegar ahí tan fácil. Salvación es gratuita. Crecimiento o bendición requiere obediencia. Pero cumplir objetivos del reino como siervos, que tenemos una encomienda, un mandato del rey de ir a la guerra, y no solamente de ir a la guerra, de establecer más bien de manifestar lo que Yeshua ya estableció, que es su reino en la tierra. No como lo plantea el ecumenismo religioso, ni como lo plantea cualquier tipo de proyecto político. Esto no es un proyecto político. ¿Cuál es la cualidad del reino de Yeshua? Ciudadanos de cierta calidad, que tienen fruto y que reflejan la gloria de Yeshua en medio de ellos. Punto. ¿Sí? Ok. Para esos objetivos tenemos que entender el momento exacto en el que estamos ahorita. Y estamos en la parte del Salmo 84 que dice que estamos atravesando el valle de Bacá, que es el valle de la desolación, el valle de muerte. Eso significa en el hebreo. Y en el hebreo, en conexidad con el caldeo babilónico y el arameo. Por eso dice en el Salmo 123, ¿sí? Adonai es mi pastor, nada me faltará, en lugares de dedicados pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo, junto a aguas de Shabbat me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por modelos o modos de vida justos, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y el valle de sombra de muerte también se le llama el valle de Bacá en el Salmo 84. Y ahí es donde estamos nosotros. Y veamos por qué tenemos que ocuparnos de esto. Miren, hay un aspecto festivo de nuestra redención, por supuesto, y debemos estar alegres, y ya lo hemos dicho. Pero la otra parte es que estamos en medio de un conflicto donde hemos sido vencidos. ¿Perdón?
Perdón, pues si es pura victoria, ¿no? En nuestra vida y en donde todos los que predican cosas de la Biblia dicen que por medio de aquel somos más que vencedores, por supuesto, posicionalmente, porque Yeshua venció y nos dio esa victoria, nos la regaló a nosotros, ese triunfo que es nuestra emuná. Pero en el escenario profético, también Yeshua dice en el Apocalipsis que acabamos de leer, que se le permitió al misterio de la iniquidad luchar contra los santos y vencerlos. ¿Sí? Hemos llegado aquí y estamos aquí gracias al Padre. Entendemos el propósito, la visión, lo que Él quiere que hagamos. Pero la otra parte es que traemos arrastrando la cobija, como dicen en mi pueblo. La otra parte es que se empezaron a complicar los negocios, los trabajos, los procedimientos, las negociaciones, ¿o no es cierto? Porque el peor negocio de la vida es hacerle caso a Yeshua. El que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mi causa, la hallará. O sea, nuestro esquema humano y de propósitos muy particulares, al venir con Yeshua y al recibir un mandato de Él, se acabó, amigos. Ahora tenemos que entender y asumir la posición de Él. Porque Él le permitió al otro, al diablo, hacer guerra contra los santos y vencerlos. El sistema es de Él. El sistema financiero, el sistema económico es de Él. Y nosotros no podemos estar con un pie en el supuesto llamado de Yeshua y en el supuesto mandato de Yeshua y con otro pie queriendo hacer las cosas a mi modo. No se puede. Porque el llamado es con todo y todo. Ven para acá, ven de Egipto y tráete todos tus tiliches, todos tus talentos, tus dones, tu patrimonio, todo. ¿Por qué? Porque tenemos que generar un sistema propio que esté protegido por Malhut. Y dentro del contexto de Malhut, tenemos que generar nuestra propia economía. Esto es más serio de lo que podemos comprender. Y aquella poesía que yo oía de niño, de poetas anusim, que les digo, los anusim no pueden negar su vocación profética, genética, está en la genética. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora estrecha y abollada va en el rucio la armadura, y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda. Va cargado de amargura, que allá dejó su ventura, su amoroso batallar. Ese poema se llama Vencidos, y ese es el mensaje de hoy, vencidos. ¿Cuántos de aquí tienen sus cuentas en cero? ¿A cuántos ya solucionaron sus deudas? Y como dijo don Teofilito, ni se solucionarán. El sistema es del otro. Cuando usted entendió la visión y el compromiso con Yeshua, el otro ordenó que a usted se le bloqueara en todo. Y están sucediendo cosas absurdas. ¿Sí? Ya sé, para solucionar este apuro voy a vender mi carro a mitad de precio. Y va usted y lo ofrece y sale el otro y lo ofrece un tercio menos que usted, igualito el mismo carro. Porque se le permitió vencer a los santos. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que necesitamos unirnos y ser uno, ser ejad? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Si cada quien tiene una vida propia. Cuando Yeshua dice que sean ejad como tú y yo somos ejad. Que tengamos el mismo sentir, la misma visión. Que empecemos, una nación no se forma con gente dispersa y cada quien haciendo lo que bien le parece. Tenemos que empezar a pensar en colectivo. Óigame, la comunidad gay lo hace. Satanás sabe cómo usar los principios y los creyentes no los usamos. ¿Sí? Usted tiene la libertad de elegir, como comenzamos el tema. Tiene una voluntad para decir, pues yo en mi regalada gana mejor me dedico a los negocios y ya hay otros que se ocupen de Malhut. Bueno, vaya y haga dinero y pues haga dinero y haga sus negocios. Pero, pues bueno,
Lo acompañamos en su dolor por toda la amargura con la que va a vivir toda su vida y que la va a acompañar. O sea, esto es más complejo de lo que podemos pensar. No lo es tanto, nomás es cuestión de entender. Y se le permitió hacer guerra contra los selectos, o sea, contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Cuál autoridad? Pues la autoridad en la economía, en la política, en la religión, ¿sí? Y gracias a que nosotros estamos discutiendo nuestras diferencias, nuestros propios entenderes, Satanás ha consolidado su sistema. Va usted a hacer mucho dinero, qué bueno, ver el cáncer que le va a venir. Y todo lo que va a ganar lo tiene que emplear en clínicas, en hospitales y en todo eso. Y en todas las desgracias que va a estar sujeto. Perdón, creo que es un comentario inapropiado. Los que estamos aquí somos los derrotados de Yeshua. Estamos aquí porque estamos fracasados. Los valientes de David eran los de la cueva de Adulam. Eran los endeudados, los fracasados, los amargados, los que nadie daba un alfiler por ellos, ni un clavo daban por ellos. ¿Y cómo vamos a enseñar a otros? ¿Cómo vamos a ser consistentes si no pasamos por el fracaso? Si no conocemos la aflicción. ¿No está escrito en un horno de aflicción te he escogido? O sea, tenemos que terminar con la careta de la hipocresía religiosa. No, es victorioso, sí, victorioso. Sí, claro que sí. Victorioso es Yeshua. Y yo, bueno, me la regalaron la victoria, pero todavía no la manifiesto. Pero en eso estamos. Y esta es nuestra victoria, nuestra emuná, nuestra fidelidad. ¿A quién se le ocurre decir eso? Esta es nuestra victoria, nuestra emuná. Este es nuestro triunfo, nuestra fidelidad, nuestra fe. Pero los valientes de David no se quedaron allí. Aprendieron, entendieron la lección. Salieron de ese trance. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, contra los selectos, y vencerles. Esto lo está diciendo Yeshua en el Apocalipsis. Lo dice él. Lo dice él. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad a la bestia, al anticristo, al falso profeta, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Sistema financiero, ¿quién lo maneja? Sistema energético, ¿quién lo maneja? Estamos bloqueados, amigos. Entérese de que usted está vencido. Y a menos de que nos reunamos y con nuestra triste alma, no saldremos de ahí. Porque el único que ya nos sacó de ahí fue Yeshua. Pero necesitamos entender cómo. Daniel 7, 21, 25, ¿quién lo tiene? Y veía yo que este pueblo hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos y medio tiempo. Gracias. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Gracias. Ahí tenemos la conexidad profética de esto. O sea, estamos viviendo un tiempo terrible. Pasa en torno a nosotros esa realidad, un control político, financiero, económico, religioso de la nación y de las sociedades. Y no podemos ser parte de esa corriente. Dice que hará arbitrariamente, pero que también
el reino de los santos se levantará, dice en el versículo 24, que también será manifiesto. Daniel 8:24. Miren, veamos, seamos entendidos de lo que está diciendo aquí el Ruach HaKodesh. O sea, entendemos que los santos han sido vencidos. Esta es la época. Esto es lo que estamos viendo. Esto es lo que yo estoy viendo con mis amigos de todas partes. Oye, ¿qué pasa? Llevo un año atorado. Oye, llevo 2 años atorado. Oye, estoy sobreviviendo nada más. Pago empleados, pago impuestos, pago proveedores, pero no gano nada. ¿Qué está pasando? No, es que no diezma, la maldición, las ataduras generacionales. Eso por alguna parte quizá. Pero lo que Yeshua anuncia es: mis santos serán vencidos por ese sistema. ¿Y qué puede contrarrestar a ese sistema? El sistema de nosotros. El sistema de nosotros. Por eso la importancia del parlamento, por eso la importancia de la integración institucionales, consolidación institucional, porque nuestro baluarte somos nosotros mismos en Yeshua. Yeshua está en el cielo, reina, Él va a venir, pero mandó a su Ruach HaKodesh, y aquí no hay nadie más que Ruach HaKodesh y nosotros. Y en la escritura de Tesalonicenses que vimos, dice que el misterio de la iniquidad, el espíritu del antimashiach está operando, pero que al presente hay quien le resiste. Está hablando en el contexto de hace 2000 años, cuando todavía estaban vivos algunos de los Sheliachot, y cuando todavía ese esplendor que se dio en el siglo I del Israel renacido en Yeshua, todavía estaba haciendo una resistencia. Y nosotros no entendemos que tenemos que asumir esa posición para hacer la nueva resistencia antes de que Él regrese. Porque el otro sistema se está devorando todo, incluyendo el patrimonio de los santos, porque hemos sido vencidos. En 2000 años de historia indolente, en 2000 años de experimentos religiosos con la palabra, con la Torah, con el evangelio, llámese cristianismo, llámese judaísmo, lo que sea, el resultado es que los santos han sido vencidos. Y esa es nuestra realidad en este momento. Y lo peor que pudieran pasar es que estemos más distraídos todavía con con la carnada que pone ahí el cazador, el espíritu de Nimrod, el valiente cazador, cazando las almas, y también cazando las almas de los creyentes inadvertidos, indolentes, distraídos, haciendo negociaciones con el mundo, cuando las debemos hacer entre nosotros, crear un sistema. ¿Me explico? Usted está vencido, no tiene nada que hacer con el mundo. El mundo lo va a aplastar o lo está aplastando. Por eso la importancia de convocar a la nación judeana y de establecer lo que ya está establecido espiritualmente, revelarlo, manifestarlo, los instrumentos, como el parlamento. Por eso, este mensaje empezó a germinar en mí como desde el martes pasado. Dije: Padre, no me hagas decir esto. Sí, mi pueblo tiene que saber que está vencido, a menos de que asuma la posición en Malhut. No hay otra forma de sobrevivir. Cada vez más estrecho, más estrecho, más estrecho. Y tenemos hijos, algunos de ustedes tienen nietos, y vivimos distraídos todavía. Por eso es necesario reconocer nuestra posición ahora mismo, como pueblo y como individuos. Vencer. Daniel 7. Vencer aparece de la palabra hebrea yakol y en conexidad con la palabra caldea yekel, que significa ser capaz, ejercer poder, alcanzar, comprender dentro, conseguir, lograr sobre, poner yugo, prevalecer, sufrir, tener en sentido de posesión,
valer en sentido de darle el valor que quiero darle y vencer. La palabra Yakol, hebrea, y caldea Yekel, o sea, aramea babilónica. Y dice en Daniel que a los escogidos el otro sistema, el rey impío o el espíritu impío, fue capaz de capturarlos, de ejercer poder sobre ellos, de alcanzarlos, de comprenderlos dentro de su sistema, de conseguirlos para sí, de lograr sobre ellos algo, de poner un yugo, de prevalecer, sufrir, tenerlos, a darles el valor que él quiere y vencerlos. ¿Comprende? Estamos en un mundo que yace bajo el maligno y lamentablemente su yugo nos ha alcanzado. Eso que está ahí escrito en Apocalipsis no solamente es literatura, está describiendo la realidad de nuestro tiempo. Del griego nikao, en Apocalipsis 13, una palabra aparece ahí solamente. 2, subyugar. O sea, en Daniel dice los conceptos que ya vimos hace un momento, y en griego, en Apocalipsis, dice subyugar, nikao, victoria sobre. Por eso no podemos depender ni pactar con el otro sistema. Podemos coexistir en un interés común, pero jamás pactar. No es lo mismo un contrato que un pacto. Los contratos son algo convencional que puede modificarse, que puede romperse o que puede deshacerse. Un pacto no se puede deshacer. Por eso Jacob dice: oh almas adúlteras, no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Elohim. Pero no se refiere a que si me pongo a platicar con los borrachitos. Se refiere a qué tanto estamos haciendo bajo su sistema a conciencia, dejándonos persuadir por su sistema. Y lamentablemente, mientras el sistema de Yeshua no esté manifestado, revelado, pues así va a ser la cosa. Por eso está escrito, y Yeshua, lamentándolo, lo dice en el Apocalipsis. Y se le dio autoridad y se le permitió hacer guerra contra los santos, o sea, batallarles, bloquearlos, oponérseles. Bendito Ruach, sácanos de esto, por favor. Y veamos también, según el Salmo 84, la derrota existencial del valle de Bacar. Allí hay un proceso. Primero, el que está diciendo el Salmo dice: oh, cuán alegres, cuán hermosas son tus moradas, Adonai de los ejércitos. Está viendo el templo a lo lejos. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido cerca de tus altares, etc. Y de repente como que baja la vista y ve: hay que pasar por el valle de Bacar, el valle de lágrimas, el valle de la depresión, aquello que se presenta cuando tenemos todos los reclamos encima, y todos los bloqueos encima, y todos los pendientes por atender, y todas las deudas que nos persiguen. Eso no sucedería si fuésemos una nación fuerte, si nuestro patrimonio fuese uno, el de Yeshua, si nuestro corazón estuviera en Malhut. Donde quiera que esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Por supuesto que hay que sobrevivir, hay que trabajar, hay que tener... hay que ejercer los dones y talentos, sí. ¿Por qué? Porque no hay más. Hay un valor de curso legal llamado dinero que lamentablemente lo tiene concesionado Satanás. Pero él no es el dueño del oro y de la plata. El dueño es Yeshua. De manera que su sistema es artificial. Pero aún así, tenemos todavía que depender de ese sistema porque no hay otro sistema. Tenemos que empezar a pensar, comenzar a pensar en un territorio alejado quizá de la ciudad, donde tengamos que pensar en un proyecto comunitario, porque tiene que ser un lugar de refugio también, por cómo las cosas se están poniendo. Y las ciudades se van a volcar en contra de la gente. Eso que usted está viviendo muy confortable en su casa no va a durar mucho.
Vea la agenda bélica que existe en este momento en el mundo. Vea la agenda astronómica y vea lo que Yeshua dijo en Mateo 24. Y es para ponerse a llorar por lo menos. Y veamos también, según el Salmo 84, la derrota existencial solo existe en relación a que estamos sujetos al misterio de la iniquidad. Como dependemos del sistema financiero y del sistema económico del otro, por eso tenemos derrota existencial. Por eso tenemos bloqueos y oposiciones impresionantes que no nos permiten avanzar. Es decir, al estar sujetos al sistema del mundo, al espíritu del antimashiach, del que habla Daniel y del que habla Apocalipsis y del que da testimonio Saulo de Tarso, puede revertirse. O sea, nuestra derrota existencial puede revertirse, pero depende de nuestra voluntad. Cuando nuestra voluntad está atada a los convencionalismos del otro sistema, no se podrá revertir esa derrota, a menos que nos desatemos de ella. Nosotros exponemos o aportamos nuestra voluntad. ¿Qué ocurrió en Egipto? Primero a Moshe, cuando fue a anunciar que había una esperanza, pues se burlaban de él. Pero después los eventos, los portentos que el Padre hacía, convencían al pueblo. Y Yeshua dice, ya no se les va a dar más señal, más que la del profeta Jonás. Se refería a su resurrección, se refería a la nueva criatura, porque la resurrección es el primogénito de entre los muertos, el primer nacido de lo alto, y esa señal es la única que Yeshua dijo que se daría. Por eso es que nosotros ya no pecamos deliberadamente, ya no pecamos por sistema, porque la presencia del primogénito de entre los muertos está en nosotros. Esa es la señal. Por eso el que hurtaba ya no hurta, el que se emborrachaba ya no se emborracha, el que adulteraba o fornicaba ya no fornica, porque tiene otra naturaleza. Esa es la señal. ¿Qué más queremos? Y las advertencias de Mateo 24. Y llegó el día en que ya nos vamos, sí, pues vieja el que se quede. Y ya nos vamos, y con todo lo que tenían pasaron el mar. Perdón por esa broma de chiquillos, perdón. Pero era una broma, era un dicho de la escuela, ¿verdad? A todos nos acordamos. Ahora, este éxodo va a ser mucho más portentoso, porque ahora vienen por nosotros. Pero mientras viene nuestro Rey, tenemos que ser consecuentes con su recibimiento. Él va a regresar y nosotros, Él dijo, estén preparados, velad y orad. Como la parábola de las vírgenes, que unas estaban distraídas y otras tenían su aceite para recibir al novio. Así nosotros. Y ese proceso para recibirle a Él tiene que ser nuestra integración como nación, para que el testimonio del que habla Salmo 126 se cumpla y se cumplirá. Tenemos que ser más comunitarios que el hecho de cuando comemos aquí a la hora de comer. Tenemos que empezar a planear juntos y a vivir cercanos unos de los otros y a asistirnos con más frecuencia, porque esa ejad, como dice en el Salmo 133, va a provocar que los que no tienen esperanza quieran estar acá. No por nuestras prédicas, no por nuestras habilidades, no por nuestros programas de evangelización, no, va a ser por el testimonio del que vive en nosotros y que se manifiesta en nosotros. Nosotros exponemos o aportamos nuestra voluntad y Él aporta su fidelidad absoluta. ¿Sí? El valle de lágrimas, el Bacá, llorar, lamentar, duelo, endechar, luto. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día?
Si no es eso, los creyentes. Qué pena que toqué ese tema, porque las caras cambiaron. Como que se derritieron las mascaritas que traíamos por ahí. ¿Qué es lo que hemos conocido nosotros? Imagínense a mi generación del 66 para acá. Le llaman la generación perdida. Sociológicamente. ¿Qué tenemos si no es lloro, lamento, duelo, endecha, luto? ¿Saben qué es endechar? Es cantar un lamento. Y Yeshua dijo, ustedes son absurdos de repente. Cuando se deben alegrar no se alegran, y cuando deben endechar, cuando se deben entristecer no endechan. Pues sí, por andar de hipócritas ahí, poniéndonos máscaras de que estamos bien y no estamos bien, estamos vencidos. Si no reconocemos nuestra derrota espiritual, existencial, ¿cómo vamos a salir de ella? Imagínense que todos estamos bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, bendecido. Bueno, pues todo el mundo está bendecido. Y llegando a casa, el montón de deudas de este tamaño. Y las que nos corretean en la calle y en todas partes. ¿Por qué no tenemos un sistema propio y tenemos que ser siervos del otro sistema? El Valle de Bacá era un lugar real, ya lo dijimos, y físico. Y había que pasar por ahí para llegar a Jerusalén, para llegar al templo, a la presencia, al cumplimiento de los objetivos, a donde se descargaba las culpas, donde todo era ya el reencuentro con el Creador, el perdón, las expiaciones, etc. Lo que significaba el templo. Pero había que pasar por el Valle de Bacá, donde había ladrones, salteadores, fieras, alimañas, víboras, espinos, cardos, riscos, un lugar de laberintos. Ahí era donde se escondían Barrabás y sus amigos, Simón el Zelota y todos esos. Ok, pero también habla el Salmo 84. Fíjense cómo va de manera progresiva, atravesando el Valle de Lágrimas, el Valle de Bacá, o sea, un lugar donde había ladrones, riscos, laberintosos, alimañas, espinos y cardos, tristeza, lloro. El Valle de Sombra de Muerte, lo dice en otro salmo, dice, lo cambian en fuente. Ah, caray, entonces hay una esperanza. Fuente del hebreo ajin, agradar. Y también la palabra mayaná, brotar a satisfacción. Dice, lo cambian en fuente. O sea, esa derrota existencial, económica, financiera, empresarial, profesional, qué sé yo, familiar, esa derrota puede ser cambiada en fuente, en ajin. O sea, esa derrota puede ser, ¿cómo salir de ahí? Pues esa derrota se puede cambiar en fuente, y curiosamente aquí significa fuente agradar, algo agradable. Agradar, y yo me preguntaría, para que nos preguntásemos todos, ¿agradar qué o a quién? Pues a Yeshua. Satisfacer sus expectativas que Él espera de nosotros satisfacer. Brotar satisfacción, mayaná. Y luego dice, atravesando el Valle de Lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. La lluvia es el ruaj. Tenemos que depender del... bueno, creo que ya no sé. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Pues más esperanza hay para el necio que para ese hombre. No, es que yo, en mi entender, en mi opinión, o sea, establecer a través de nuestra voluntad, a través de nuestra regalada gana, un límite con la solución que es Yeshua y con los patrones que Él estableció, con los principios, los valores, los procedimientos, los modelos, que casi los repito repito esos conceptos cada Shabbat. Dice, cuando la lluvia llena los estanques, y vean el versículo 7, irán, o sea, avanzarán en el sentido de avanzar, irán de poder en poder, verán a Elohim en Sión. ¿Alguien sabe lo que significa Sión? Bueno, entre otras cosas, ahorita les digo, entre otras cosas de lo que significa Sión, poder, del hebreo os, fuerza en varias aplicaciones, fortaleza, fortificar, fuerte,
magnificencia, poder, poderío, poderoso, potencia, potente, refugio, resonante, tosquedad, vigor. O sea, todo eso comprimido en fuerza, seguridad, majestad y alabanza. Irán de poder en poder. Irán de fuerza, seguridad, majestad, alabanza, y verán a Elohim en Sión. Dice, atravesando el valle de Bacá, lo cambian en fuente, o sea, en agradar. Dice, cuando la lluvia llena los estanques, agradar con el Ruach, dentro del ámbito espiritual del Ruach, de sus modelos de Malhut. Y dice, como consecuencia de este agradar, irán de poder en poder. O sea, tendremos un avance gradual, es lo que está diciendo. Avanzamos, consolidamos. Avanzamos, consolidamos. Avanzamos, consolidamos. Avanzamos, consolidamos. Y luego llega Él. Bien siervo, buen siervo, ha sido fiel. En lo que Él anunció su regreso, que el tiempo está acortado y que Él ya viene, nosotros nos preparamos para recibirle. Pero lo primero hay que salir de esta miseria de la derrota en la que hemos estado durante muchos años y hasta sin darnos cuenta. Y muchos han estado hasta contentos con Él. Porque esa ha sido la prédica lamentable acerca del Evangelio. What a wonderful world. Un mundo maravilloso, de prosperidad y de paz y de todo eso, que solamente existe en Disneyland, Disney World, en algún lugar así. La realidad es que tenemos muchas viudas que atender en este mundo, que son creyentes, y aún las que no son y que quieren serlo. Muchos huérfanos, muchas viudas, muchos pobres, muchos desamparados. No está escrito, bienaventurados los pobres, porque de ellos es Malhut. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Quién los va a saciar? Mientras llega Yeshua. ¿Con qué los saciamos nosotros? Si no podemos ni sostenernos en pie. Esta es la promesa y el hecho anunciado. Y ellos le han vencido. Apocalipsis 12, 11. Perdón. Habla también de una excepción. Ahí en Apocalipsis. Entre el universo de creyentes del mundo que está derrotado, y hay quienes creen que están bien, pero están tan imbricados en el sistema que ni cuenta se dan que están vencidos. Pero habla de una excepción en el capítulo 12. Habla de una excepción en el capítulo 12. Y ellos, o sea, ahorita ustedes lo pueden deducir, le han vencido, o sea, al sistema de la iniquidad, por medio de la sangre del Cordero. Por eso es que celebramos el Seder con el pan y el vino de intercesión. Ellos le han vencido con la sangre del Cordero, por medio de la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio, del testimonio de los nacidos de lo alto, que somos los que tenemos el derecho legal y legítimo de dar testimonio, y de la palabra del testimonio de ellos. Y ahí les va. Y espero que con esto que van a escuchar puedan dormir bien el resto de sus vidas. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La victoria, la solución de salir del valle de Bacá es por un acto de voluntad donde menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. ¿Pero qué significa eso? Que ya no tengo intereses propios. Mis intereses son los de Yeshua y los de su nación. Y por supuesto, por eso está escrito también en el testimonio de Saulo de Tarso: tomad toda la armadura de Adonai. Ustedes ya saben eso. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, las sandalias del buen anuncio, del anuncio excelente de Shalom, el escudo de la fe, de la emuná,
la espada del Ruach y el yelmo de la redención, de la salvación. Por lo tanto, resistimos esto. Óyelo bien, espíritu de la iniquidad, del misterio de la iniquidad. Te resistimos en el nombre de Yeshua. No nos vencerá más. Ellos, o sea nosotros, le han vencido al sistema de la iniquidad por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Para la honra de Yeshua, bendito sea su nombre. Baruch Hashem Yeshua Malkeinu, nuestro Rey, el Hijo de David. Anhelamos tu regreso, Yeshua, y queremos estar preparados para ello. Y antes de que regreses, Padre, que la nación judeana sea restaurada y que sea manifiesta delante de las demás naciones. Baruch haba Hashem Adonai, Yeshua ben David HaMashiach, Melech HaMalachim Adon Adonim, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Shavua Tov, Shavua Tov, Shavua Tov. Baruch Hashem Adonai Yeshua.